Australia es, en teoría, uno de los países más ricos del mundo. Nuestra gente disfruta de un nivel de vida increíblemente alto, métricas de riqueza individual líderes en el mundo, un equilibrio entre trabajo y vida personal relativamente envidiable, y buen acceso a servicios como la educación y la atención médica. Ha logrado todo esto mientras mantiene una sorprendente igualdad de riqueza que rivaliza con lugares como Japón, que tiene serios controles y equilibrios sobre la acumulación de riqueza, e Islandia, que tiene como 3 personas para repartirse esa riqueza. Todo eso suena genial, pero, por supuesto, Australia también tiene sus problemas. Dependemos en gran medida de todas las industrias equivocadas, industrias que una y otra vez han paralizado otras economías en todo el mundo, y también dependemos mucho de todos los socios equivocados. Somos simultáneamente uno de los aliados modernos más cercanos, si no es que el más cercano a Estados Unidos, mientras que también dependemos casi por completo de la exportación de recursos a China. Esa posición es extraña incluso en buenos tiempos. Pero con los acontecimientos globales actuales, Australia está muy expuesta a la presión de ambas potencias, cada vez más impredecibles. Ahora, eso ya podría ser suficientemente malo por sí solo, pero el mayor temor es que estas presiones externas dificulten aún más controlar muchos de los problemas internos que han ido creciendo lentamente bajo la superficie. A fin de cuentas, ocultar nuestras vulnerabilidades no significa que no existan. Y en el caso de cosas como el infame mercado inmobiliario de Australia, el simple hecho de que lo hayamos mantenido funcionando durante tanto tiempo probablemente está empeorando el problema. Sin embargo, más allá de todo esto, también es importante reconocer las fortalezas del país. Sí, nuestras principales exportaciones pueden ser recursos naturales, títulos dudosos y videos de YouTube sobre cómo es imposible vivir aquí. Pero, ¿sabes qué? Todavía tenemos un gran superávit comercial, uno de los mayores del mundo. Así pues, ¿cómo le ha ido a Australia? ¿Qué tan graves y amplios son estos desafíos? Y finalmente, ¿pueden abordarse sin causar más daños que beneficios? Igual que hay quien se ha enriquecido con suerte y de manera insostenible, es fácil argumentar que Australia está en una posición similar. Obviamente la riqueza de los recursos naturales es un poco como ganar la lotería. Es una gran oportunidad, pero muchos ganadores desperdician el dinero y terminan peor que si nunca hubieran tenido esa riqueza. Así como sucede con ganar la lotería, la riqueza natural puede hacer que lo demás no importe, pues es más fácil y gratificante usar esas ganancias de inmediato. Australia tampoco fue totalmente inmune a esta trampa. Nuestras exportaciones de bienes son poco diversas y se componen principalmente de recursos naturales sin refinar y productos agrícolas. Esto es un problema, porque significa que un gran componente de nuestra economía está a merced de los precios globales de los recursos naturales y de los acuerdos comerciales, los cuales actualmente están siendo cuestionados. Afortunadamente, nuestro comercio directo con Estados Unidos es mínimo, y de hecho, importamos más de ese país que lo que exportamos. Sin embargo, un aumento global del proteccionismo no sería bueno para Australia. Para empeorar las cosas, nuestra segunda mayor exportación de bienes es el carbón, cuyo consumo se ha estancado, en parte debido a sus terribles impactos ambientales, pero en gran medida simplemente porque alternativas más competitivas están volviéndose viables. Otro efecto secundario común de depender demasiado de los recursos naturales es que puede generar corrupción, porque crea un tesoro muy fácil de saquear. Sin adelantar demasiado, las instituciones altamente sólidas de Australia han sido una de las razones clave por las que el país ha permanecido tan próspero durante tanto tiempo, a pesar de cometer tantos errores clásicos. Pero incluso así, no están exentos de críticas. No hemos grabado eficazmente nuestros recursos para redistribuir la riqueza natural en prosperidad general. De manera bastante vergonzosa, lo hemos intentado, pero el poder de cabildeo de las empresas de recursos naturales se impuso sobre las propuestas planeadas para cambiar las rentas de la extracción de recursos naturales. Como si fuera poco, en algunas industrias hasta pagamos a empresas para que se lleven nuestros recursos. Este año, el gobierno otorgó casi $15,000 millones en subsidios y exenciones fiscales al sector del gas natural. Esto sería justificable si ayudara a bajar los costos locales de energía, pero no ha pasado. Incluso hemos terminado comprando nuestro propio gas a proveedores internacionales. Es un poco absurdo. Así que sí, Australia no ha logrado hacer algo que incluso Venezuela entendió relativamente rápido. Luego, por supuesto, está el tema de la vivienda. Los bienes raíces en Australia son increíblemente caros en nuestras principales ciudades. Hay algunas razones por las que se puso tan mal y, por desgracia, no se ha hecho mucho para revertirla. Para empezar, tenemos una sociedad altamente multicultural que ha estado abierta a mucha inmigración y que resulta muy atractiva para inmigrantes de todas partes del mundo. Mucha de esa inmigración ha llegado en forma de personas que se sienten atraídas por los salarios relativamente altos y las condiciones de vida que se ofrecen en Australia. Y, por supuesto, necesitan un lugar donde vivir. Pero mucha de la inmigración también proviene de personas ya muy ricas de países con ingresos igualmente altos que se mudan aquí porque Australia tiene algunas de las ciudades más habitables del mundo. Claro,
suponiendo que quien vive aquí ya es rico. En un esfuerzo por frenar esta fuente de demanda de vivienda, el gobierno ha impuesto una prohibición de compras de casas por extranjeros durante los próximos 2 años, lo cual suena como una política razonable. Sin embargo, estas compras son solo una pequeña parte de las ventas y no incluyen las de personas con visas de residencia, quienes generan la mayor demanda por la alta inmigración. Otro problema similar proviene de una sorprendente fortaleza que da un muy necesario contexto a nuestra dependencia de recursos. Nuestras exportaciones de bienes son malas, pero si incluimos los servicios, nos va mucho mejor en general. Las exportaciones de servicios no reciben tanta atención porque es mucho más difícil de visualizar que los bienes cargados en barcos y enviados a otro país. Pero aproximadamente 1/3 de todas nuestras exportaciones provienen en realidad de esas ventas intangibles. La más importante es el turismo. Cuando los turistas visitan Australia y gastan su dinero, los economistas lo consideran una exportación porque el dinero extranjero entra al país, igual que con otras exportaciones. Este video de YouTube que ves ahora también cuenta como una exportación de servicios. Yo, un australiano, hice este video y mi pequeño negocio aquí en Australia recibirá el pago de Google, una empresa con sede en Estados Unidos, así como de un patrocinador estadounidense. Afortunadamente, no podemos construir una economía basada en YouTubers, pero sí hemos intentado construir una basada en estudiantes. Volviendo al mercado inmobiliario, esa prohibición a los compradores extranjeros no excluye a las personas que simplemente están aquí para obtener un título con un visado de estudiante. Quizás sea válido que quienes viven en el país, aunque sea de forma temporal, tengan derecho a comprar donde residen. O tal vez no. Estoy seguro de que habrá un debate animado a este respecto en la sección de comentarios, pero en cualquier caso, esto ha animado a muchos estudiantes a venir aquí, no con la intención real de obtener un título, sino más bien como una forma de acceder al mercado inmobiliario o al mercado laboral a través de un programa de visas fácilmente accesible. Ahora, para ser justos, el gobierno ha tomado medidas enérgicas contra las llamadas fábricas de diplomas, que eran básicamente universidades completamente falsas, creadas solo para permitir que las personas obtuvieran una visa de estudiante. Pero incluso algunas de nuestras instituciones educativas más grandes dependen de este flujo de dinero. Y al final esto significa que cosas como el gran discurso sobre la prohibición de inversionistas extranjeros son solo una pequeña molestia en lugar de una solución de política real. Por lo tanto, sí, los bienes raíces australianos son una clase de activos global muy deseada. Pero para echarle más leña al fuego, nuestras políticas fiscales incentivan fuertemente la inversión en bienes raíces. Ya explicamos la deducción por intereses negativos y los incentivos fiscales a las ganancias de capital en nuestro último video en Australia, así que no queremos repetirlo aquí. La estructura fiscal actual hace que, para algunos de altos ingresos, sea irresponsable no tener 1 o 2 propiedades de inversión. Esto ha incentivado la inversión en bienes raíces y el uso de deuda para adquirir propiedades. Australia tiene la segunda deuda familiar más alta del mundo, solo después de Suiza, que destaca por su sistema bancario único. Así que sí, aunque la deuda del gobierno de Australia se ve bien en comparación con la mayoría de las economías globales, la deuda que tienen los individuos australianos está en niveles bastante alarmantes y desafortunadamente para la mayoría de los australianos no es por alguna estrategia financiera avanzada, simplemente es una necesidad para poder tener una casa. Incluso para los australianos de a pie, el empuje para comprar vivienda es extremo, porque es muy difícil gestionar las finanzas personales de forma eficaz mientras se alquila. Las rentas han subido junto con los precios de la vivienda, así que en general se han vuelto cada vez más caras año tras año, mientras que tener una hipoteca y amortizar una casa es algo ligeramente más predecible, incluso con cambios en los tipos de interés. También está, por supuesto, el beneficio adicional de que una hipoteca se termina de pagar, mientras que pagar renta es algo interminable. Más allá de esto, las leyes que protegen a los inquilinos en Australia son bastante débiles y las leyes que protegen a los propietarios son muy fuertes. Curiosamente, quienes no pueden pagar su hipoteca por dificultades económicas tienen menos riesgo de perder su casa que quienes no pagan renta. Además, la vivienda en Australia es tan cara que prácticamente se ha convertido en un componente esencial en la planificación para el retiro. Sin una casa pagada, las personas necesitarían un ingreso de jubilación inmenso para poder cubrir tanto los gastos normales de vida como los costos de vivienda que no dejan de aumentar. Desafortunadamente, desde el lado de la demanda del sector inmobiliario, la mayoría de las iniciativas gubernamentales para abordar la crisis de la vivienda se han centrado en facilitar que las personas compren su primera casa mediante subvenciones, exenciones fiscales y asistencia financiera, en lugar de simplemente hacer que la vivienda sea más barata desde el principio. Las políticas que simplemente otorgan a cada nuevo comprador de vivienda $100,000 adicionales en poder adquisitivo, por lo general, solo logran que los precios de las casas suban esos mismos $100,000 extra. De hecho, abordaremos ese tema en particular más adelante porque, bueno, esa podría ser exactamente la intención.
La última cuestión del lado de la demanda que necesita algo de matices son los ingresos. Los ingresos de los australianos comunes figuran entre los mejores del mundo. Tenemos leyes de salario mínimo muy altas, y aunque algunos negocios intentan evadirlas, en general se hacen cumplir bien. Sin embargo, en el extremo más alto, que generalmente impulsa grandes burbujas de activos, los ingresos no son tan competitivos como en lugares como Silicon Valley, Nueva York, Londres o incluso Hong Kong. Eso significa que no hay el mismo flujo de personas mudándose a una ciudad como Sydney para conseguir un trabajo de 6 cifras, donde no importa cuánto paguen de renta, la demanda viene de otro lado. De todos modos, las políticas fiscales, la inmigración, la desesperación personal y los incentivos generosos trabajan juntos para agregar mucha demanda a un mercado que ha tenido dificultades para ofrecer una oferta adecuada. Y se podría decir que, en realidad, el problema más grande ha sido el lado de la oferta. Sí, Australia tiene mucha tierra por persona, pero pocas ciudades importantes. La vivienda en la mayoría de las áreas en realidad es muy barata. Pero la vivienda donde la mayoría de la gente quiere vivir está entre las más caras del mundo. Dentro de estas ciudades, la expansión urbana ha hecho de las suyas, y todos los problemas conocidos de las normas de zonificación que restringen una vivienda adecuada están presentes y bien documentados. Los incentivos para cambiar esto siempre han sido un poco difíciles. Australia todavía tiene una tasa de propiedad de vivienda relativamente alta, y como la gente considera sus casas una parte tan integral de sus finanzas personales, realmente no quieren que pierdan valor, incluso si no tienen intención de vender. En general, hay apoyo político popular a la vivienda asequible, siempre y cuando no sean sus propias casas las que se vuelvan asequibles. Australia también es una federación compuesta por estados individuales, similar a Estados Unidos, Canadá y Alemania, por ejemplo. Sin embargo, esos estados dependen mucho del mercado inmobiliario para financiar sus propios presupuestos. Al comprar una casa en Australia, el comprador paga un impuesto de timbre que puede llegar al 6,5% del precio total. Este dinero va al gobierno estatal correspondiente donde se vende la casa, y originalmente estaba destinado solo a cubrir el gasto de cambiar o sellar los nuevos registros de propiedad de la tierra. Pero obviamente, a medida que las casas se vuelven más caras, se puede obtener más dinero de estas tarifas, y ahora es una parte enorme del presupuesto. Esto también desincentiva a los propietarios actuales de vender sus propiedades, porque aunque esta tarifa la paga el comprador, alguien que vende su casa probablemente terminará comprando una nueva casa, sufriendo un golpe financiero significativo en el proceso. Esto ha resultado en que muchas personas que podrían mudarse a una casa más pequeña y poner una vivienda más grande y apta para familias en el mercado, simplemente decidan quedarse con ella, limitando aún más la oferta. Por último, construir en Australia es muy caro. La construcción requiere mucha mano de obra, y en Australia el salario mínimo es muy alto. Los trabajadores calificados también son muy codiciados porque muchos de ellos se sienten atraídos por los salarios extremadamente altos que pueden ganar en minas remotas extrayendo recursos naturales. Así que, indirectamente, las personas que quieren construir una nueva casa están compitiendo con empresas mineras multimillonarias. Así que sí, la mayoría de las personas no quieren arreglar el problema de la vivienda. Los gobiernos estatales no quieren perder ingresos y el federal no quiere afectar a uno de los mayores empleadores del país. Ahora, ninguno de estos factores es exclusivo de Australia, pero realmente tiene una combinación potente de ellos que ha hecho la vida bastante difícil para el australiano promedio. No obstante, conviene tratar estas cuestiones con contexto, ya que en parte el motivo de que el problema sea tan serio es que Australia tiene mucho a su favor. El primer aspecto es la igualdad de la riqueza, que puede considerarse el problema clave de la economía mundial contemporánea. Australia no tiene una igualdad de ingresos destacada. Tras considerar impuestos y programas sociales, estamos a la mitad y muy por detrás de Canadá, nuestro par más comparable. Eso sí, en cuanto a igualdad de riqueza, nos va muy bien, solo detrás de países como Eslovenia, Eslovaquia, Islandia y Bélgica, que tienen más impuestos, políticas de bienestar y poblaciones más pequeñas. También quedamos por detrás de Japón, que de hecho tiene altos niveles de desigualdad de ingresos, pero lo compensa con creces con algunos de los impuestos de sucesiones más altos del mundo, lo que dificulta mucho más que la riqueza generacional se acumule. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Australia no cobra impuestos a la herencia, por lo que una mayor desigualdad de ingresos debería resultar en más desigualdad de riqueza. Si algunas personas ganan mucho más que otras, también pueden ahorrar e invertir más que ellas, lo cual se acumula con el tiempo. En Australia eso no ha ocurrido, al menos no tanto como en otras economías similares. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, aviso importante. La riqueza es mucho más difícil de medir que el ingreso porque todos los datos necesarios para calcular la desigualdad de ingresos se recopilan para procesar los impuestos sobre la renta. Mientras que el valor real de activos ilíquidos como los autos, el mobiliario del hogar e incluso las viviendas puede ser un poco más difícil de cuantificar con exactitud. Y sí, Australia todavía tiene muchas personas extremadamente ricas, pero en general
somos un campo de juego más parejo, en parte porque simplemente tener una casa significa que una buena parte de los australianos tiene mucha riqueza invertida en donde viven, y también porque tenemos un ahorro obligatorio para el retiro a través de la jubilación. Esto ayuda a elevar la base, por así decirlo. Tener alto valor neto en la vivienda, no importa si todas las casas del país son igual de inasequibles. Como dice Syndrome, si todos son súper, nadie lo es. Estas cifras también ocultan otra desigualdad posiblemente más perjudicial. Muchos de estos sistemas para crear riqueza han sido a costa de los jóvenes. Un estudio encontró que, a través de varios sistemas, un australiano en edad laboral que gana $100,000 australianos, el equivalente a unos $63,000 estadounidenses, paga 2 veces y media más impuestos que el australiano promedio de 65 años o más, que gana la misma cantidad. Eso, combinado con el hecho de que los australianos mayores han tenido más tiempo para entrar al mercado inmobiliario antes de que se volviera tan inaccesible como lo es hoy, ha causado de forma comprensible cierta animosidad intergeneracional. La buena noticia es que, a pesar del pesimismo general, Australia en realidad tiene muchas herramientas que podría usar para abordar este problema. La verdadera pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho? Bueno, el país está muy cerca de unas elecciones cruciales y ambos lados prometen resolver problemas que quizás no quieran solucionar en realidad.